Entonces, ese sería como el primer gran desafío y donde concretamente se concentró buena parte de la primera parte de las medidas de emergencia del gobierno colombiano y en general de los otros gobiernos. El segundo gran desafío es todo lo que tiene que ver con la emergencia social, que surge a partir del confinamiento, y es todo lo que está relacionado con la necesidad de, digamos, de proteger, de disminuir de alguna manera el impacto de la crisis sobre la población más vulnerable. O sea, toda esta emergencia social que está evidenciando que esta población es la más expuesta a la parálisis de la economía y, por supuesto, al nivel de contagio. Estamos en ese sentido hablando de todas las medidas económicas relacionadas con las ayudas humanitarias a las personas que viven en la informalidad. En principio, de acuerdo a cifras del DANE, más o menos la mitad de la población económicamente activa está informal. Siente uno que hay un subregistro porque se ha visto, digamos, que este tema de la informalidad es un tema supremamente fuerte y lo hemos evidenciado en todo el territorio colombiano. Entonces, ahí hay un desafío muy, muy grande en torno a garantizar por parte de los gobiernos, por parte en concreto del gobierno colombiano, unos mínimos de subsistencia para poblaciones particularmente vulnerables. Estamos hablando de adultos mayores, estamos hablando de habitantes de calle, estamos hablando de trabajadoras y trabajadores sexuales, de migrantes, que es algo que insistimos en cómo borrar del escenario, pero que está presente, es decir, es todo este escenario de enorme vulnerabilidad que, de nuevo, así como ha pasado con el sistema de salud, lo que se ha evidenciado es algo que oíamos, sabíamos, que Colombia es el tercer país en América Latina más desigual, que el tema de esa disparidad en ingresos es increíble, pero con este confinamiento y esta crisis económica se ha vuelto absolutamente visible y total, absolutamente evidente. Y ahí hay un reto enorme por parte de los gobiernos y obviamente con la necesidad imperiosa de garantizar un mínimo de ingresos para esta población. Y el tercer gran desafío al que se están enfrentando los gobiernos está relacionado en cómo apoyar las necesidades de una economía semiparalizada, y ahí básicamente estamos hablando de dos temas. Uno, preservar la catombe del empleo, es decir, cómo logramos a través de medidas salvar el empleo, a través de múltiples medidas, créditos, subsidio a las nóminas, etcétera, y cómo salvar el tejido empresarial, es decir, cómo lograr, las MIPYMES en este país generan un porcentaje absolutamente importante de los empleos, también hay muchas empresas informales, cómo logramos salvar, de alguna manera preservar ese empleo. Les voy a dar simplemente un dato, yo sé que ya estoy terminando, se me están terminando los minutos, pero solamente un dato. En la última encuesta DANE, con solamente 2 o 3 semanas de la cuarentena, prácticamente 2 millones de personas habían perdido el empleo o estaban inactivas. O sea, este tema del desempleo es absolutamente fuerte. Dentro de este tercer gran desafío, que es cómo se enfrenta esta parálisis de la economía, obviamente hay que distinguir o hay que identificar los sectores que han sido más golpeados, y los primeros más golpeados y los últimos que van a salir. Estamos hablando que las dificultades se han concentrado particularmente en el tema del comercio, todo lo que tiene que ver con comercio, porque es todo lo que tiene que ver con consumo. El consumo, recordemos que fue digamos, el elemento más importante que jalonó el crecimiento en el 2019, el sector turístico y hotelero, que es sin duda alguna el que más ha impactado, y el tema del transporte aéreo, pero también todo el tema de cultura, entretenimiento, los restaurantes, es decir, hay sectores particularmente afectados por este tema, y lo que tiene que hacer el gobierno, y uno de los retos fundamentales que tiene el gobierno es, por supuesto, preservar, como les digo, evitar un mayor número
que entren a la quiebra, y en esa manera hacer, digamos, poner todo el empeño en evitar una mayor hecatombe en el desempleo. Y todo esto a través, por supuesto, del paquete fiscal, o sea, de cómo el gobierno va a enfrentar esto a través del gasto público. Cifras tenemos muchísimas, solamente también un par antes de pasar ya a la parte final de mi pequeña charla. Estamos hablando más o menos en términos de un 15 a un 20% de desempleo al final del 2020 y una baja en el crecimiento negativa de por lo menos 2 o 5, del 1.6 al 4.5, 4.9 de crecimiento en la economía. Estos son como los 3 escenarios que hemos visto, en donde se han concentrado la mayor parte de las medidas que ha intentado adoptar el gobierno, que ha adoptado, no exentas, por supuesto, de muchísimas críticas. En este sentido, estaríamos hablando, como les digo ya para cerrar, de una serie de elementos que son importantes, sobre los cuales es importante hacer seguimiento y digamos, polemizar frente a lo que se está haciendo. Uno, claramente, es que vamos a tener un escenario en donde desafortunadamente la pobreza va a impactarse mucho más. Colombia ha logrado disminuir, no de la manera que quisiéramos, pero había logrado disminuir los niveles de pobreza, pero es evidente que en esta crisis y posterior a esta crisis, durante y posterior, vamos a tener ahí un elemento absolutamente importante, y es el aumento de la pobreza. Por supuesto, la destrucción de puestos de trabajo. Ya veníamos de todas maneras con un rezago enorme, con una economía que viene creciendo, pero que no es capaz de generar nuevos puestos de trabajo, y que por el contrario venía presentando una pérdida de plazas de trabajo, en una contradicción que no hemos logrado identificar muy claramente. No tenemos tampoco mucha claridad en el espacio fiscal. Ahí nos manda a una discusión absolutamente fundamental, y es que tanta capacidad debería tener el gobierno para asumir esta crisis en términos de gasto fiscal, en términos de déficit fiscal, y ahí la discusión está centrada entre los que dicen que hay que preservar la regla fiscal, que hay que pensar, digamos, en la estabilidad macroeconómica, y otro porcentaje muy importante digamos, de analistas económicos que perciben muy tímido y muy rezagado en términos de respuesta al gobierno colombiano. Sin duda alguna, yo estoy de acuerdo con esta segunda mirada. Falta mucha más presencia de lo público, del gasto público, en estos 3 escenarios que les he mencionado. Digamos, está ahí todo el tema también implícito en lo fiscal del tema petrolero, de la crisis petrolera, que afortunadamente en este escenario de profunda incertidumbre también se ha mejorado de alguna manera el precio, pero de todas maneras ha impactado considerablemente. Son unos recursos muy importantes que hemos dejado de percibir. Está el rol del Banco de la República, por supuesto. Hay una discusión enorme, gigante, absolutamente inaplazable, que es el tema tributario. ¿Quién va a pagar? O sea, deberíamos estar hablando de una reforma estructural en el tema tributario que realmente logre aumentar el nivel de recaudo a partir de renta y patrimonio, es decir, que los que tienen más sean los que más pagan, y eso está directamente relacionado con la última reforma tributaria, la 2010 del 19, la ley de crecimiento, que le da unas exenciones absolutamente impresionantes, muy altas al sector empresarial y a los más ricos de este país. Incluso se ha planteado ya la necesidad de postergar por lo menos 2 años la entrada en vigencia de esa ley. El colapso del sistema de aseguramiento pensional, hay otro elemento muy importante, es decir, cómo los fondos privados en esta crisis van a tener unas pérdidas muy grandes, y por ende los ahorradores del sistema pensional ahí se van a ver afectados. Y hay pues hay muchos temas, por supuesto, pero quiero finalizar con uno sobre el cual Juan David me hizo caer en cuenta,
en una de las charlas que tuvimos, y me preguntaba por el tema de la economía ilegal, y creo que ahí hay una alarma que hay que empezar a encender. Hay muchos analistas que ya están empezando a identificar que el tema de las economías ilegales puede impactar muy fuerte a la economía real del país. Es decir, en un escenario de fuerte crisis, de limitación de financiamiento, digamos, de inminentes quiebras, ahí pueden estar muy solapadamente y muy en la sombra los intereses de estas mafias de lavar dinero producto de las actividades ilícitas en el financiamiento de estas empresas al borde de la quiebra. Y ni hablar de la posibilidad de los millones de desempleados digamos, con los que vamos a terminar en esta pandemia. También particularmente en los territorios donde hay más control de estos grupos ilegales, también verse directamente afectados con estas mafias ilegales. Creo que me pasé en tiempo, querida directora, pero digamos yo dejaría planteados esos temas hasta ahí, y por si... Ok. Preguntas. Gracias. Bueno, hay que hacer dos salvedades para que las tengamos en cuenta. A las 4 de la tarde terminan las intervenciones de nuestros panelistas. Damos un break, cerramos por YouTube y empezamos a transmitir desde el Facebook de Relaciones Internacionales y de Ciencia Política. Todas sus preguntas ustedes nos las pueden escribir por el chat de YouTube y nosotros se las pasamos a los panelistas para que ellos tengan el tiempo de irlas preparando y las puedan contestar. El último panelista del día de hoy es el politólogo y profesor Óscar David Melo Estrada. Su participación el día de hoy es una exposición que se llama, venga, la busco, Los usos sociales y políticos de la tecnología en tiempos de la pandemia. Profesora Yolanda, es usted muy amable por su intervención. Muchas gracias, profesora Astrid, muy amable por el espacio que me lo permite. Óscar. ¿Listo? ¿Me escuchan? Listo, dale pues. Para traer acá, bueno. Bueno, pues no me ven y voy a tomar eso como introducción, a pesar de que pues ya me llega el mensaje que puedo iniciar video, pero quería dejar esa percepción de la imagen que representa el que se está, pero nos lleva a la pregunta inmediata de ¿en qué lugar se está? Entonces la reflexión por la tecnología la voy a abordar desde dos lugares, como uso social, que lo asumo como el uso de la colaboración, como la esfera de la colaboración, y los usos políticos como la esfera del poder. ¿Listo? Entonces, iniciaba con esto que lleva a la pregunta de ¿en dónde estamos? ¿Sí? O sea, ¿qué es esta red? ¿Qué lugar tenemos? Y cómo reconfigura la experiencia. Entonces, pues lo que planteo es hacer un breve recorrido para observar que definitivamente la tecnología es un actor social, y no solamente es un actor social, sino que va a contribuir a la configuración de las estructuras políticas y sociales. Entonces, simplemente iniciaría con esas preguntas, y es que primero que todo miremos que la tecnología ha reconfigurado la experiencia que tenemos con nuestro entorno, con los otros, con el trabajo, con el capital, pero también en cosas tan sencillas como el amor, como los sentimientos y como las emociones. ¿Sí? Si uno se pone a recorrer las redes sociales, observa cómo toda la experiencia se está reconfigurando por estar centrada en la red, porque por ahí discurre la experiencia. Entonces vemos que hay una reconfiguración de la misma. Sobre ese aspecto de cómo se reconfigura la experiencia, voy a llevarlo entonces al campo social en un primer lugar y segundo al campo político. Como ya decía, al campo social como un elemento de colaboración en donde fluye la colaboración, la cooperación entre agentes sociales, pero también el campo político como un campo de poder.
Entonces, simplemente empezaría diciendo que, pues, algo que nos muestra la tecnología es que definitivamente no es neutral.